hoy uno de los temas más complejos y interesantes que existen, la sexualidad, su significación contemporánea. El pecado de la carne. Esto decía mi estimado amigo, un crítico de cine que se llama Angelo Croce, un profesor de moral que daba esta asignatura en el castillo de Benegono Superior, en el norte de Italia, a los alumnos, a los seminaristas combonianos. Pero lo que decía él es que cuando iban a explicar el sexto mandamiento, no lo explicaba él, y lo explicaba un sacerdote y cerraba todas las ventanas. La sexualidad es un tema de hoy. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, padre? ¿Cómo te va? Bueno, yo creo que hay un tema grave, ¿no? Yo creo que lo más importante, bueno, una de las cosas hermosas de la naturaleza, bueno, como es la misma naturaleza, como son los animales, son los seres humanos, son parte de esta belleza de la naturaleza. Pero yo creo que la Iglesia Católica, desde una percepción antinatura, antiprofética, y fundamentalmente hoy más que nunca, ¿no? Siempre ha negado esa belleza, el cuerpo, ¿no? Siempre ha negado, ha satanizado, es parte del pecado, lo ha convertido, y fundamentalmente a las mujeres les ha convertido en un tema, primero que son consideradas seres inferiores para empezar, y además son sucias y son sujetas del pecado, normalmente eso es la mujer. Sí, pero el cuerpo humano es otra cosa, la belleza, la sexualidad. Pero estamos hablando de temas interesantísimos. Mira, por ejemplo, si es que ponemos de acuerdo cómo los griegos justificaban la existencia, porque claro, los mitos son una justificación de las prácticas que existían. Ellos van a justificar las prácticas, tanto homosexuales, del lesbianismo, sí, por medio del mito. Y van a crear el mito de cómo era este ser superior, que era redondo y tenía un ser poderosísimo, ¿no? Que tenía 4 piernas y 4 brazos y una cabeza que tenía dos caras, ¿no? Claro, como se rebelaron contra los dioses, Zeus les partió por la mitad, ¿no? Para hacerles así que cada uno tenga esa pulsión, esa fuerza que vaya a encontrarse, y de ahí estaría justificado la relación porque buscarían la otra mitad, ¿no? Pero esto es griego, no es cristiano. Lo cristiano quizás habría que verlo en el medioevo, cuando aparece la virginidad y la castidad. Buenas tardes, Susana Bermeo, que muchas gracias por la es un honor conversar con usted. Bueno, no sé, ¿por qué será el honor? Para él es el honor que me hayan invitado. Muchas gracias. La significación, hay una significación de la sexualidad en todos los grupos que habitamos este Ecuador, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas están trabajando para conceptualizar lo que es la sexualidad? Yo creo que poquísimas. Una de ellas es Susana Bermeo, por eso es importante. Muchas gracias. Sí, yo vengo trabajando sobre el tema de la sexualidad desde hace 25 años. Época en la que cuando yo tenía mis programas de radio, pues me decían que debería ser un poco menos frontal en decir las cosas y no decir las cosas como son. Yo me negué, dije, las cosas son como el cristal, y si yo trato de tapar algo, pues ni el uno ni el otro me va a hacer caso de lo que estoy diciendo. Entonces, trabajado, ha sido un camino muy difícil, pero... ¿Le pasó factura esa afirmación? Quiero decir que le perjudicó en algunas cosas. No, perjudicarme no, porque yo considero que cuando uno tiene la verdad y está conectado con el espíritu, no hay enemigo que le gane, porque el enemigo también se conecta con esa verdad al final. Entonces, no sentí en ningún momento, pero sí había reclamo de gente como que me pedía, por favor, que hablara con otros términos y qué sé yo, ¿no? Sin embargo, actualmente se abrió una puerta, hay muchos programas de radio y de televisión que hablan sobre sexo, ¿no? Que lo cual me parece que es un avance fundamental, pero sin embargo no llegan a determinar que la sexualidad es mucho más que un coito. La sexualidad es la energía, para mí, como Susana Bermeo, la he determinado que es la energía vital
La sexualidad no es un sentimiento, no es una relación, es una energía que pulsa la existencia a las 24 horas del día, tanto en el hombre como en la mujer, en el universo, en las plantas y en los animales. Es un pulsar de vida. A mí me ha encantado esa frase que dice que la sexualidad debe aprenderse, no debe acontecer. Hay tantos temas en los que nosotros somos, ¿cómo decir la palabra justa? ¿Quién nos enseña realmente a tener nuestra sexualidad, a tener una sexualidad consciente? Escuchaba hace un rato sobre la dualidad, ¿no? De lo que es esta energía que proyecta y una energía que recibe. Esta división que hablaba de los griegos, ¿no? De un cuerpo que se dividió en dos. Eso también es real y a mí me ha ayudado muchísimo a entender que nosotros venimos de un todo. Pero para poder materializarnos, tuvimos la necesidad de dividir a extremos y esos extremos comenzaron a producir una fricción y esa fricción es donde surgen los átomos, los protoátomos, hasta que llegamos a los elementos y a la materia en sí, donde en este todo la vibración energética es extremadamente alta, pero sin embargo para materializarse se necesitaba que esta fricción cada vez sea más densa, ¿no? Y por eso somos materia, por una necesidad de experiencia. Y eso es lo que se divide, ¿no? En esta dualidad, porque somos un mundo dual, la noche, el día, el hombre, la mujer, la montaña, el lago, el agua, en fin, ustedes pueden buscarle lo opuesto a todo lo que está aquí en esto materializado, ¿no? Tenemos una enseñanza sobre nuestras espaldas, o sea, por ejemplo, todo lo que son las sociedades indígenas y todo lo que significa el mundo de la filosofía. También, digamos, no de filosofía, porque no se utiliza conceptos elaborados, sino más bien, pues, todo lo que es el conocimiento de los beneficios y aquello que no está bien, que se tiene una sabiduría. Existe una sabiduría, pero también tenemos lo que significa un legado de las tradiciones venidas acá, de los europeos, de los... Hay un legado del que usted habla, padre, sí. Es de este todo donde venimos, de este infinito, este Dios, llámese lo que se llame, es un todo, es un universo, es un uno, donde hay todo en eso. Con eso nosotros, cada uno de nosotros nacemos. Nosotros tenemos algo de eso, es como la gota que va al océano, nosotros no somos océano, pero tenemos algo de océano, ¿no? Entonces, eso tenemos nosotros, ese legado de que usted habla, este legado que tenemos, está más allá del legado de las culturas. Yo me refiero a la parte conceptual, para poder entender esto. Sí, hay tres niveles, ¿no? La parte Entonces, conceptual, la parte de enseñación y la esencia. Sí, pero todo eso está ligado a lo que son grupos humanos. O sea, la forma de entender, por ejemplo, la sexualidad de un europeo es absolutamente diferente a lo que un nativo americano, por decir así, de los grupos humanos de América Latina. En esto mucho va a pesar lo que significa esto, lo que estábamos hablando de las enseñanzas de la virginidad, de la castidad y de la vida matrimonial, de la unión hombre y mujer. Por ejemplo, en España todavía recuerdo que en algunas partes había todo lo que la primera noche que tenía, o sea, que el hombre no podía ver a la mujer desnuda, sino que solamente era una sábana por donde había un orificio, una cosa realmente... Claro, sí. Pero llega 1800, 1900, y tenemos aparecen las sociedades, en los grupos humanos, todo lo que son las prácticas eróticas o la difusión de imágenes de prácticas eróticas. Comienza a ver, por decir no así, es solamente en 900, es muchísimo antes, en Asia. Sí, pero en cuanto a difusión. Yo diría como difusión, todos estas iglesias, estos monasterios grandes, donde hay unas grandes esculturas donde se ven prácticas eróticas, pero no desde un punto de vista pornográfico, no desde un punto de vista peyorativo, sino desde un punto de vista absolutamente sagrado, porque la mujer era considerada como el templo de purificación
para aquellos hombres que venían de la guerra sufriendo toda esta vorágine de la guerra, toda esta violencia de la guerra. Entonces, esto se recibía a estos hombres para purificarlos y les preparaban a las mujeres de alguna manera para purificar, porque se consideraba que el templo, el útero de la mujer, la vagina de la mujer, y tan es así que los templos están hechos de alguna manera exactamente de la manera de esta estructura arquitectónica de la vagina, del útero, y todas estas naves que hay en las iglesias ahora, Sí, es exactamente igual. pero no es un pensamiento demasiado complejo, demasiado elaborado Yo no creo. para todo lo que No lo significa creo. la sociedad en general. Por ejemplo, también estábamos hablando aquí también las conquistas de independencia, venían los soldados de los libertadores y también después pues tenían pues, ¿cómo decirlo? Pero en cuanto ya a la significación y al pensamiento propio. Nosotros tenemos acá en la costa, los Valdivia, ahí hay un monte Jaboncillo donde se encuentran jeroglíficos, también con una veneración hacia la vulva de la vagina. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente a nivel instintivo se conocía que donde venía la vida venía del útero de la mujer, ¿no? De ahí venía la vida. Eso se está pensando desde el punto de vista conceptual de culturas, como usted lo está mencionando. Sí, o sea, Entonces, yo exclusivamente o sea, ¿cómo nosotros podemos enseñar, cómo podemos aprender, ¿no? Claro, lo aprendemos de la sabiduría general, la sabiduría del pueblo, pero la sabiduría de nuestro Ecuador. Ahora, por ejemplo, ¿cuántas personas como usted se van a preparar, se están en ese camino de querer entender qué cosas es la sexualidad? El mundo, la comunidad, la mayoría de gente, pues no creo que tenga esa... Es que es lógico, porque nosotros venimos de un legado cultural de Europa y de muchas, qué sé yo diría de la Iglesia Católica inclusive, y de muchas religiones, donde censuraron al placer. ¿Y por qué censuraron al placer? Y déjeme decir esto, y yo estoy pregonando que los 7 pecados capitales de la Iglesia Católica son precisamente la ausencia de placer. La gula, por ejemplo. La gula, uno se comienza a atragantar las frutillas y los chocolates y lo que sea, porque no tienen este conocimiento del placer. Porque el rato que uno se come una frutilla con un gusto, degustando la saliva, ya ni siquiera vamos a querer más de 2 o 3 frutillas, ¿no? Y lo mismo es con el tema de la ira, ¿no? La ira viene o del ocio, que es más fácil. El ocio. No tenemos el placer de acostarnos en la pereza. Exacto, viene la pereza, porque no tenemos el placer, nos sentimos culpables frente al placer de acostarnos en la hamaca. No, de acuerdo, ¿no? O sea, una de las grandes críticas que se ha hecho a la religión, y parece que es justísimo, es ese haber inyectado en lo que son las culturas la culpabilidad. Entonces, digo esto porque como tenemos esta culpa frente al placer, se ha visto a la sexualidad como algo exclusivamente para la reproducción. Hasta que no llegó una ruptura de esas dos cosas. Pero es que eso quiero explicar una cosa que es bien importante. Hasta 1950, donde Alfred Kinsey, con sus 2 informes de la sexualidad femenina y la sexual masculina, que casi va a la cárcel por eso, donde descubre que la mujer es capacidad de erótica y que tiene la capacidad de masturbarse y que además es infiel y que el hombre también es infiel. O sea, descubre un montón de cosas de lo que realmente estaba sucediendo en la sociedad muchos años atrás. Se despierta una cuestión que dice, bueno, ¿y qué es esto del placer? Se destapa y viene todo este movimiento del hipismo, viene el movimiento del bikini, de la minifalda y de la pastilla anticonceptiva. La pastilla anticonceptiva sale no en beneficio de la mujer, es en beneficio del hombre. Porque en la medida que la pastilla anticonceptiva en la mujer, lo que hicieron la pastilla anticonceptiva es que ya no tengo que estar dispuesta para una vez, sino cuando el hombre desee. Eso no nos dimos cuenta. Ojo. Entonces, se crea este guión de procreación, ¿sí? Y en lugar de educarnos que la sexualidad, que el sexo es un sexo de compenetración más que de penetración,
que el sexo es algo más de fusión que de fricción, ¿no? Entonces comienza este sexo de rendimiento que lo que hace es olvidarnos de que ese guión es para procrear. Y no se educa, sino que vamos poniendo cosas externas para sentir placer. Yo ahí estaría, lo que adjuntaría eso, añadiría es que en 1916 Margaret Sanger ya estaba dirigiéndose a la mujer exclusivamente, hablando de lo que sea el control de los nacimientos. Y después también tenemos la contribución, y él sí tuvo que pagar su factura, que Gregory Pincus, ¿no? Que va a ser el que hace los estudios de in vitro, pero luego va a trabajar con este médico que se llama Ming Cheng Chang, me parece que es un nombre, no puedo yo decirlo, sí. Pero con ellos van a trabajar y van a idear la píldora anticonceptiva, ¿no es cierto? Haciendo que se generara una infecundación transitoria, ¿no es cierto? Pero sin embargo, padre, yo le digo, ahí comienza la desconexión de la mujer con esta fuente de vida, porque nosotros, las mujeres antes... Pero era peor antes. Nosotros antes teníamos una conexión, no todas, pero la gran mayoría de mujeres con nuestro útero. Y sabíamos cuándo nosotros podíamos estar ovulando y cuándo estábamos en condiciones de engendrar. Esto hace que la pastilla anticonceptiva nos desconectemos totalmente de nuestros flujos vaginales. Y al desconectarnos de nuestros flujos vaginales, nos desconectamos de nuestra sexualidad. Y al desconectarnos de nuestra sexualidad, nos desconectamos de nuestro cuerpo y hemos delegado ahora, en pleno siglo XXI, donde se puede hablar de sexualidad plenamente y demandarle al hombre, le estamos demandando al hombre que ellos nos hagan sentir placer, sin que nosotros seamos capaces de reconocer esta fuente, este manantial de eros, de energía vital, que es la que el hombre debe absorber para conectarse con su corazón y su espíritu. Manuel, ¿tú crees que lo que nos cuentan ahora tiene la difusión en nuestra sociedad ecuatoriana? A ver, y el bien que haría. Primero yo creo que, claro, reconocer realmente la sapiencia y ojalá realmente en este país se pueda discutir el tema de la sexualidad en esas lógicas, ¿no? Yo creo, claro, lo erótico, lo sensual, lo sexual es como que es lo más grato del ser humano, o sea, porque es la reproducción, son los hijos, es la vida, ¿no? O sea, y a partir de eso, claro, si realmente hay una relación en esa dualidad de amor y de respeto, debe haber una relación de amor y respeto con la naturaleza, con lo que comemos, con lo que vivimos. O sea, como se ha roto esa relación, tenemos realmente relaciones inarmónicas, agresivas, inclusive entre los seres humanos y con la misma naturaleza, no entendemos. Y fundamentalmente yo creo que es un tema gravísimo. Yo sí creo que los responsables fundamentales de la agresión a las mujeres en América Latina es la Iglesia Católica. Es una iglesia, en los marcos que hoy se dice terrorista, ¿no? Uh-huh. Destruyó la dignidad de las mujeres, exacerbó la brutalidad de los machos, hizo del placer pecados, hizo de la mujer solamente un instrumento, bueno, a nivel de clases dominantes, un instrumento de reproducción. A nivel popular, además de ser un animal de reproducción, era un animal de carga, ¿no? Porque eso hicieron de los indígenas en América Latina verdaderos animales, ¿no? Hasta ahora sí. Hombres y mujeres, no solamente mujeres. No, hombres y mujeres, verdaderos animales de carga. Yo me acuerdo la obra esta de Guayasamín, donde hay esa escena del indígena que le lanza al hijo a la quebrada y lo mata, ¿no? Porque no se quería seguir siendo parte de este mundo deshumano. Cuando uno se pone a ver, ponte todo el tema de decrecimiento, de destrucción de las culturas indígenas, nativas, es gracias a la Iglesia Católica, ¿no? Y yo creo que, claro, este tipo de temas no solo que no se discuten, sino que ahora se exacerban de otra forma, ¿no? La promiscuidad, la telenovela, todo, la moda, todo está hecho en función de vender cosas, ¿no? De vender cuerpos, no de desarrollar sensualidad, no de desarrollar amor. Capaz que el placer sí, en términos más morbosos, si quiere, pero claro, lo erótico, la sensibilidad. Yo a ese placer que tú mencionas, Manuel, le llamo lujuria. Porque el placer en sí es
esta cuestión que surge de tu cuerpo y de los sentidos. La lujuria surge del deseo. Y la sexualidad viene, la pernición de la sexualidad en sí no es perniciosa ni mala. Los perniciosos son los mentales, los conceptos, la mente de cada hombre. Pero cada hombre, cada mujer no es perniciosa, son sus pensamientos. Pero no está la sociedad constituida así, o sea, Pero, hoy tienes burdeles que están legitimados, inclusive sí, pero tienes que la darte Iglesia cuenta Católica legitima la creación de bueno, yo prostíbulos. en esto de la Iglesia Católica quisiera precisar algunas cosas, pero lo que sí me parece interesantísimo es el concepto, porque muchas prácticas vienen de conceptos, de ideas que se han difundido y se tienen por verdad. Sí, es que tenemos que pensar que como estamos tan desconectados de nuestro cuerpo, nosotros ya no tenemos la capacidad de sentir, nosotros vivimos solamente pensando, y el mental es un órgano que salta del pasado al futuro y del futuro al pasado, entonces no nos permite vivir el presente, ¿no? Que yo para explicar un poco más esto del presente, digo, es como la respiración. Cuando tú inhalas y cuando tú exhalas, estamos en el pasado, pero solamente ese apnea, ese espacio entre inhalar y exhalar, es el presente, es el instante rey, que nosotros en ese momento podemos comenzar a sentir nuestro cuerpo. Como no sentimos el cuerpo, nosotros estamos buscando afuera satisfacernos con cosas externas. De acuerdo. Ahí viene Qué la interesantísimo eso Pero de... una cosita quería plantearte, claro, que hoy tienes exacerbado el tema, inclusive el propio concepto de la vaina que claro, yo creo que el Papa Francisco es el único cura que, claro, es tan evidente la vaina que inclusive ha enfrentado el tema de la pedofilia, la exacerbación de estos placeres ya además mucho más animalizados, porque es aprovecharse de criaturas en estado de indefección. Pero, por ejemplo, aquí tengo yo un caso patético. Este es un país que está lleno de moteles, lleno de prostíbulos, hay trabajadoras sexuales en todo lado. Y en el parque, en el Cerro Santana, hay una disposición moral. No puedes besarte con tu novia, no te llama el chapa municipal y te impide que te beses en un parque público con tu pareja, no sé. Es medio extraño. Es que, claro, es que esta es la concepción del poder, ¿no? De los socialcristianos, de esta gente, o sea, claro, de un tipo como Manuel, el presidente que tenemos que no entiende Manuel, lo que es la sexualidad, el amor. Es que nosotros no debemos echar la culpa al otro. Nosotros no debemos echar la culpa a las instituciones. Es un trabajo individual. Pero verás que tiene todo lo que esto tiene connotaciones sociales. El idioma, todo eso son construcciones sociales. No es que yo soy machista per se. A mí me hicieron machista, fui forjado en la vaina. Eso decía pero la responsabilidad Susana, está en ti, en decir, ok, Susana, yo no quiero ser más machista, y entonces esa es la responsabilidad de volver hacia ti. Yo quisiera preguntarte esto, ¿qué es lo que hace daño a tener una sexualidad, en este caso, como tú dices, una sexualidad humana, en comparación con todos estos daños que se han causado por medio de la ira, de la posesión, de todo esto? Mira, es que la sexualidad es una manifestación integral de lo que está sucediendo con el ser humano. Hay una desconexión total. Y para poder lograr una sexualidad plena, nosotros tenemos que fusionar mente, corazón y genitales. Nosotros, médicos, todas las áreas del conocimiento humano que tenga que ver con sexualidad o que tenga que ver con el cuerpo, hacen siempre un salto de los genitales hacia el corazón. No hablan, no tienen la capacidad en pleno siglo XXI de decir, qué rico, estoy sintiendo que vivo. ¿Y de dónde vivo? Desde los genitales, por favor, ahí surge la vida, ahí pulsa la vida. Si eso no pulsa y no conectas con eso para que vaya a esta parte afectiva, no va a llegar nunca, se va a quedar allí. Tú quieres sentir afecto, pero eso es mentira. Y te estás negando a ti mismo. Exacto. Lo que eres. Entonces, cuando tú hablas del amor y no está conectado con los genitales, yo tengo una palabra que la he patentado, que eso se llama egor, que viene del ego. Pero cuando tú conectas esta energía vital de los genitales y permites que ascienda por todo tu cuerpo, porque eso es cuando estás conectado, llega a tu corazón. Entonces se conecta, pues es que además esto no es esotérico, esto es orgánico. Se conecta con todos los órganos de acá y comienzan a funcionar otras hormonas y tu cerebro comienza a despertar otras cosas y permites que esto ascienda a esta parte más digamos, a esta parte cerebral donde rompe esos esquemas que te metieron
porque esto viene desde acá. Y ahí sí, tú te conviertes en una persona íntegra, las 24 horas del día. Estás trabajando con un concepto diferente de ser humano, Susana, porque normalmente tú estabas, o sea, Diferente no, es lo que somos. Sí, o sea, estás formulando un concepto nuevo, porque normalmente tú decías qué cosa es el ser humano y también era una parte de él, incluso una parte que, como él explica para comenzar este programa, te decía lo de mi amigo Angelo Croce, que para explicar eso lo explicaban otro y a puertas cerradas. Es una cosa que estaba ahí, pero atención, eso es el lugar del pecado, la concupiscencia, el pecado carnal, etcétera, ¿no? Yo siento que el momento en que uno hace una conexión, y esto le voy a contar una experiencia mía. Cuando yo tuve mi primera sensación orgásmica, tuve una conexión divina. Yo pensé que era así. Y yo cada vez que tenía un orgasmo, me conectaba con Dios. Y para mí eso era normal. Yo comentaba con mi marido y él me decía que sí, pero después me di cuenta que era mentira, que él sentía algo riquísimo, pero esta sensación, esta luz que brillaba dentro de mí, para mí era común y pasaron muchos años. Cuando yo comencé a meditar, por alguna circunstancia de la vida, el rato de la meditación, ya no orar en iglesias, porque como me enseñaron mis monjas, profesoras, sino yo, como yo quería. ¿Estudiaste en un colegio de monjas? Claro, en el Spellman, ahí estuve. No, yo agradezco, yo nunca tuve problemas con las monjas porque yo era muy frontal, nunca tuve. Mis compañeras y mis amigas se quejan de que eran unas tales y cuales, para mí ni me di cuenta, la verdad. Yo agradezco a esas monjas todo lo que aprendí de ellas, y inclusive quise ser monja y una monja me dijo, no, el mundo te necesita afuera. Tal vez ya me vio que era demasiado erótica, tal vez, no sé. Pero de todas maneras, cuando comencé a meditar, sentí unos orgasmos espectaculares. Me fui al médico, donde el psicólogo, le digo, esto me está pasando, que es normal. Entonces me dijo, sí, lee este libro, y ahí y ahí descubrí que eso era una energía maravillosa que trabajaban y que le llamaban Kundalini, que energía vital. Y dije, ¿y esto qué lindo? Entonces yo vinculé inmediatamente la sexualidad con la espiritualidad. Pero tienes la imagen de Teresa de Ávila, ¿no? Ah, maravilloso. Pues ese es el placer in situ, ¿no? Tú llegas a San Pedro, entras a la basílica y le tienes el éxtasis. Es maravillosa, es que eso es de Bernini, creo que es de... ¿sí? No, ahorita no recuerdo, pero sí, es muy famoso para poder... Yo lo que quisiera entonces, también... esa conexión, mientras el ser humano le tenga separado al sexo, de la vida, de la cotidianidad, de la vida, del sí corazón, mismo, de sí mismo, de lo espiritual, ¿no? Entonces va a ser muy difícil que lleguen, claro, yo para eso doy cursos, doy talleres, doy seminarios. ¿Cómo te explicas? Por ejemplo, yo lo que te contaban siempre en el colegio, a los guaguas les llevaban los taitas donde las trabajadoras sexuales a que se hagan hombres, ¿no? La concepción, esa concepción así torpe del manejo de la sexualidad y de la vida. Pero en este país hoy día tienes el tema del, abundan los prostíbulos. ¿Cómo te explicas que haya hogares donde haya prostitución también? Que hayan moteles, donde haya el otro. Pero por otro lado, eso ayuda a que haya menos violaciones también, ¿no? Frente a la brutalidad. Frente a la brutalidad, o sea, no es que esté de acuerdo, pero de alguna manera yo digo, bueno. Pero es alguna cosa, porque si no, claro, entramos ahora por el tema de la brutalidad, es fácil, ¿no? Claro, normalmente, claro, con alguna manera, el milico tenía que tener prostíbulos al lado, la famosa novela Pantaleón y las chaquetadoras. Yo tengo compañeros que se negaban a ir donde las putas aquí en los cuarteles, y el sargento Benítez les obligaba a que hagan, porque si no, no eran hombres. O sea, posiblemente eso sí, capaz que eso exacerbe el machismo. Bueno, el hecho de, por ejemplo, menos, porque antes no ayuda. En ese sentido, si quieres que vaya por ese lado, no hay una educación sobre la masturbación masculina. No hay educación sexual a ningún nivel. El hombre no aprende a tener una conciencia de que tiene una vara de luz canalizadora energética, que es su pene. El hombre considera su pene como un chisguete eyaculador. Entonces, el momento en que el hombre solamente sienta, y les digo a ustedes 3 hombres que están acá, sientan y pongan sus manos sobre sus genitales y sientan que es una vara, así como esta de la Guerra de las Galaxias, esta vara de luz, ¿no?
¿Sí? Si se dan cuenta que es una vara canalizadora que puede absorber toda esta energía vital que tenemos las mujeres y el mundo, solamente cambiando la percepción, y les aseguro que ustedes tres toman esa conciencia y su vida ya hace un cambio fundamental. Bravo, Yo creo que lo que, es genial, tú es dices, genial. lo que tú dices es el tema. Yo creo que los seres humanos tienen el derecho y la obligación de sacralizarse. Y parte del tema de la sacralización es ese, entender el amor, entender el placer, porque el placer no puede estar desasociado de la cotidianidad, de la comida, de la vida. El placer Por es el eso inicio de la materia, el placer, después viene la pasión y después viene el éxtasis. El éxtasis en esta... Estás pensando en otras cosas. Pero, ¿no? sí, yo quisiera que nos comentaras así rapidísimo, ya que tocaste este tema de la masturbación masculina, las etapas de crecimiento de un ser humano, donde, en este caso, los padres y los educadores, bueno, no sé, aquí tú debes precisar eso, tienen que ayudar a los individuos a hacerse a sí mismos, a descubrirse a sí mismos. La sexualidad no se enseña, como tú decías. La sexualidad, si yo quiero enseñar a mis hijos y a mis hijas, yo tengo que ser el parámetro, yo tengo que ser el ejemplo de cómo yo vivo mi sexualidad. Porque así como la religión, así como la parte espiritual, la sexualidad tiene pudor. Claro. Y una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se siente. Entonces, si yo a mis hijos sienten que yo tengo realmente una conexión espiritual sagrada de mi sexualidad, mis hijos ya tienen absolutamente enfocado ese tema. Pero ¿cuántos de los padres, qué porcentaje de la población, no digo Ecuador, mundial, tienen una sexualidad plena? El 98 punto y pico por ciento de la población mundial no tienen una conexión plena de la sexualidad. Por eso no me entienden, pero no me importa, ahí estoy. Porque en el fondo cuando habla les conecto con algo que sí es verdad. Pero yo creo que en los colegios, en las escuelas, en los padres, yo creo que fundamentalmente hay que aprender lo que tú dices, ¿no? A los padres hay que enseñar. Pero las criaturas deben saber el tema de la sexualidad, cómo funciona su sexo, cómo funciona, y saber hasta dónde puede llegar también, porque hay gente que se aprovecha porque son criaturas con una cantidad de debilidades y hay poderes que les pueden obnubilar y hacerles un daño enorme. Sí, pero fíjate ahora la educación que están dando de esta restricción frente al cuerpo de los niños y las niñas. Es una educación absolutamente castrante la que está pasando también, es un arma de doble filo. Vienen a mi consulta personas que no tienen contacto con sus genitales porque les dijeron que eso es prohibido tocarse. Y después su esposo quiere tocarle y ella dice no, y entonces tiene realmente traumas y limitaciones y bloqueos y tiene bordes para poder tener una satisfacción sexual. Entonces, ojo con lo que estamos haciendo, ¿no? Acaricia a tu niño, todo le acaricias menos los genitales, entonces los niños ya sienten que hay algo ahí. Por ejemplo, comienza con el parto. ¿Quién dijo que el parto tiene que ser doloroso? El parto es así como entra, así debe salir. Yo les veo con cara de admiración. Absolutamente. Sobre todo yo. He visto partos donde son unos orgasmos cósmicos maravillosos. Y en esa medida del placer, la mujer trae el niño a la vida. Primer paso. Y debe traerlo con placer. Pero estás hablando de una sabidoría. Ya sucede, la gente ya tiene esos partos sin dolor y partos con orgásmicos que se llaman, ya existen. Aquí en Quito ya existe eso. No es que estoy hablando así, esto funciona. Entonces ya es el primer paso donde el niño ya nace con dolor. Segundo paso, la lactancia. La lactancia es una de las cosas más espectaculares que tiene la mujer y es donde vivimos unos orgasmos maravillosos porque es un dar y un recibir del niño. El momento en que la mujer se corta esa sensación de orgásmica que tenemos cuando damos de mamar, el niño corta su capacidad de placer y dice ya no sirvo para nada. Segundo paso que le cortas al placer al niño. Y así, en la medida que el niño va avanzando, ¿no? Va descubriendo el placer. No, él no dice esto es pene, esto es vagina, no. Esto es una parte donde tengo una sensibilidad exquisita. Nosotros comenzamos a coartar esa cuestión. Que no han tomado el seno de la madre tienen problemas posteriores un poco graves, ¿no? Porque no estamos conectados al placer. Y le vemos al placer. Tan es así que vivimos en una sociedad de dolor que cuando tú ves a un niño llorando,
le abrazas. ¿Y qué te pasa? Déjame terminar esto. Pero si le ves a un niño masturbándose, le castigas. Claro, es gravísimo. Claro. ¿Se dan cuenta? El ¿Se dan juego- cuenta? el No juego digo de que los está bien o que niños. está mal, sino que estoy diciendo cómo vamos El coartando. juego de los niños que debería ser un poco natural sobre el conocimiento del sexo también es Ahí quiero castigado, decir, es son dos sancionado. procesos. El primer proceso es la autosatisfacción del niño, el bebé, hasta el 1 año, desde que nace hasta el 1 año, o hasta los 2, donde se toca, es el autoplacer. El segundo, desde los 2 a los 4 años, es esta etapa de homosexualidad del ser humano que necesitamos conocer el igual a mí. Entonces yo juego con el niño, si soy niño, y juego con la niña, si soy niña, para reconocerme en el otro, que es un proceso psicológico normal. Superado eso, voy a jugar con el cuerpo y con las sensaciones del cuerpo, con el otro, que es diferente. Ahí ha madurado el niño. Ahí ha madurado en su integridad. Cuando tú me decías las etapas de evolución de la sexualidad, es esa. Esa donde no hay este pensamiento peyorativo, este concepto que tiene el ser humano de los niños no piensan que están teniendo coitos. Los niños no piensan que es un pene, que es una vagina. Los niños simplemente sienten placer y descubrir en placer su cuerpo, de cómo funciona diferente al otro, porque ya conozco que mi cuerpo es así y que el del otro es igual al mío, pero ahora quiero conocer el distinto. Pero verás, lo que tú Ese proceso tú no hay. es una cosa hermosa, exacto, de acuerdo. Eso sería, es la utopía, la posibilidad realmente de construir. Hay cosas que deben darse, yo creo que se dan con cosas. Yo tengo relaciones con mis nietas, con mis nietos, o sea, relaciones de afecto, de cariño, donde voy explicando y construyendo cosas. Pero socialmente eso pasa. Tienes dos niveles de agresión y de sexualidad extremas brutales, por ejemplo, en este país, gravísimo. O sea, la prostitución y la proliferación de prostíbulos. Pero no es en este país. Susana, no es en este yo país. quiero, quisiera, Manuel, ubicarnos. yo quiero añadir a tu Está bien. pregunta una que a mí me parece interesante. No sé si es que es o no interesante, pero claro, tú tienes estos estereotipos y estos mitos que habría, los que más o menos los que están detrás de la vida, de la vivencia aquí de las personas, de la sexualidad, ¿no es cierto? Pero según lo que yo entiendo, la mejor forma de aprender lo que es tu sexualidad es en el otro, cuando encuentras a una persona que es absolutamente, por decir así, que ha integrado lo que tú decías, la cabeza, los genitales y el corazón mismo. O sea, tú te encuentras en la calle a un tipo que no quiere dejarse pasar, estás manejando y estás, ¿cómo se llama? Quieres rebasar a alguien y él simplemente no te deja, se pone en la mitad, o sea, con estas cosas, decir, aquí soy yo el que estoy mandando, el poder, ¿no es cierto? O sea, y te encuentras en la mayoría de, digamos así, de relación, de estar con el otro, personas que son o estamos fragmentadas, o sea, personas que no entienden esto y obviamente han hecho de su vida un negarse a sí mismo lo que son. Eso es... La fuerza interior que llevamos es la fuerza que tenemos que recuperar, y esto no se hace con legados ni con constituciones ni en instituciones. Esto es un trabajo que personas como yo y muchas personas más te van enseñando, y esas personas porque ya tengo alumnas en otros países también que están enseñando cosas. Entonces, pero eso no debería ser lo que tú planteas, no debería ser la formación, la educación desde los jardines con nuestros guaguas. Sí, pero es que no. La suerte que tiene mucha gente. Manuel, lo que sucede es que ahora los profesores de instituciones están manejados por personas que no son íntegras, que no están integradas y que viven con un mundo de trauma muy grande y con mucho dolor. Entonces hay que aceptar que lo que tenemos es eso, y tratar de hacerlo. Y yo te quiero decir, la fuerza, el poder en el ser humano está dentro de uno. Yo me acuerdo, yo tenía como 18 años quizás, y esto me acuerdo porque recién comenté, no me había acordado sino hace poco. Yo caminaba por la calle 18 de septiembre, eran tipo 6:30, 7 de la noche, y de pronto pasó un tipo y me dijo una muy mala palabra, y me dijo, voy a permitir decir la mala palabra, ¿no? Porque creo que es importante, ¿no? No, tranquila, no hay problema. Que a mí no me gusta, es horrible esa palabra. Me dijo, te voy a culear. Entonces, yo me regresé, me puse de frente a él y le dije, eso es lo que sabes, porque estar en el amor no tienes ni idea. Estar en el amor.
Y el tipo se dio la vuelta y se fue. Claro. Esa fue una fuerza que me salió mía de adentro. De respeto, de decirle, yo no voy a bloquearme contigo, ni decirle, le dijo, eso es lo que tú sabes. Claro. Y me fui. Y así ha sido mi vida. O sea, yo siento que la fuerza de la mujer está dentro. No en gritar que tú eres el violador, que tú eres esto, que tú eres de otro. Que está bien, eso es una forma que nosotros tenemos que entender que está pasando algo. Pero yo les pido a las mujeres, no sigamos pidiendo ayuda afuera, sino que viajemos hacia adentro y recuperemos nuestro poder. No sé si recuperemos o no, no sé si alguna vez lo tuvimos, pero al menos instintivamente lo teníamos. Ahora estamos en una época de conciencia que tenemos que vincular ese instinto con la conciencia, de que tenemos un poder grandísimo y la responsabilidad de pasar eso a los hombres, porque los hombres no tienen este manantial que tenemos nosotros. Hemos quedado absolutamente con muchísimas preguntas, creo que, de quienes nos están viendo también. Recordamos a sí, nos estaban viendo y estamos con Café Francesca, que ahora estamos en espera de las tazas que nos han ofrecido y por eso ahora no los tenemos, pero en los programas próximos tendremos este café que está cultivado por mujeres de el río Inta, de caficultoras, ¿no? Del río Inta. Es un café de altura. Es un café de altura, Sí. 100% arábigo. Hay algunos tipos de café, unos que son inclusive mucho más valiosos en cuanto a aroma, en todo lo que significa Sí. eso. Pero sobre todo es un proyecto de la Fundación ECASEF para ayudar a la mujer, ¿no? Qué bueno. Qué interesante y qué gusto poder conversar contigo, poder conocerte y esperemos que todo eso que tú tienes lo presentes en papers, comience a existir, porque como yo cuando te escuchaba decir ahí del placer, cómo hubiera querido Santo Tomás de Aquino escucharte, porque él lo que decía es que, porque había unas teorías en su tiempo en que criticaban todo lo que la sexualidad y entonces decían que claro, y él a una de las preguntas dijo que si no hubiera habido pecado, porque ellos decían que el placer, toda esta cuestión del pecado, eso, y él lo que dijo es que si es que no hubiera habido pecado, el placer sería inclusive mucho más intenso y que el cielo mismo estará abierto. Una cosa de estas. Yo una pregunta que hago es, nosotros las mujeres tenemos un órgano exclusivamente hecho para el placer, que es el clítoris. La única función que tiene es producir placer. Entonces mi pregunta es, ¿tú crees que la sabiduría, Dios, por decirlo así, por la sabiduría de la naturaleza, va a dar a la mujer un órgano exclusivamente para el placer? Porque sí. Y que no venga de la costilla de ningún... Exacto. Porque sí. Entonces yo pregunto, ¿no? Bueno, parece ser que tenemos que invitar a otras personas para solucionar estos problemas. Bueno, de todas maneras quería decir, voy a dictar un curso si a alguien le interesa en el mes de marzo, un curso para médicos y terapeutas, un curso sobre sexualidad consciente, para que aprendan a usar otro tipo de terapia para solucionar estos problemas sexuales. Perdona una cosa que estoy poniendo agua a mi molino. ¿A ti te han pedido alguna consulta sobre estos grandes problemas que tiene ahorita la iglesia? Sobre, claro, nosotros, como tú mismo dices, cómo poder integrar ser personas íntegras, no ser lo que acaba de decir el Papa también, ¿no? La evangelización no pueden hacerla unos amargados y obviamente seremos amargados si no podemos tener esa consolidación de nuestro ser en sí mismo. Yo pregunto, ¿no? Bueno, pregunto, cuando tú sientes un orgasmo, un buen orgasmo, solamente mira tu cara cómo está. Claro. Pero ese orgasmo no solamente lo puedes tener en un coito, lo puedes vivir constantemente, una sensación orgásmica que es la que más o menos yo vivo. Y claro, cuando tengo una sensación orgásmica es más poderosa. Pero que se expresa de formas diferentes, pero que se expresa en la cotidianidad. Lo que te quiero decir es vivir en una sensación de plenitud. Es eso. Entonces yo cuando digo, ¿has visto cuando alguna, y les digo así como de manera muy popular, después de que te pegas un buen polvo, ¿cómo te quedas? Después de que tienes un buen encuentro sexual, ¿cómo te quedas? De acuerdo. ¿Tienes ganas de pelear con alguien? No. ¿Tienes ganas de insultar a alguien? No. No quieres nada, estás feliz.
Pero ponte Entonces, esto, esa es la capacidad el que tiene esta afecto, el energía. cariño, el respeto. Inclusive ponte entre gente del mismo sexo que no necesariamente implique prácticas homosexuales. O sea, el tema de tener un amigo, por ejemplo, con placer, con gusto, porque es otra cosa, y como que hay, como que esta parte de placer tiene diferentes matices, ¿no es cierto? Hay Claro, tantas, tienes una tantas relación personas humanas orgásmica hay. con tu madre, pero que es diferente con tu pareja, con tus hijos. Te ¿no? digo Claro. la cuestión de la lactancia. O Por sea, ejemplo, yo tengo dos afectos que tuve en la escuela, vos te tuviste con las musas. Yo tenía un lego cristiano que le tengo un respeto impresionante, porque me respetaba, o sea, nos respetaba de tal manera que era grato hablar con él, por Claro. ejemplo. Y tenía un profesor que era otro gallo así impresionante, ¿no? Pero claro, yo sí les quería, y hasta de viejo yo al hermano José le fue a ver, a pesar de que tenía una cantidad de cosas contra una cantidad de otros sectores. Pero yo creo que puedes generar este tipo de afectos, inclusive entre compañeros, por supuesto. obviamente, sin claro, que te digan homosexual. Yo quiero poner un poco más de eso, porque tú has dicho una cosa que yo te agradezco muchísimo. Vi tus vídeos, creo que debes abrirte mucho más a lo que es el podcast, porque podías tener mucho más, ¿Quién me ayuda? mucho más Necesito con a alguien gusto. que me ayude. Yo Quiero creo alguien que me ayude. la corporación Leonidas Prime te puede ayudar, estoy ¿En serio? seguro, por supuesto. Y es una de las cosas que va a generar esa libertad que tanto anhelamos, ¿no? Esperemos, porque tú haces un bien inmenso. Pero esta palabra que tú has dicho aquí, que la enseñanza es una cosa que no hay que olvidarse, el pudor. Qué genial esa forma, porque estamos hablando de una cosa importantísima Sagrada. y sagrada. Sagrada Entonces, viene cosa- del secreto. claro, Secreto Sacro, viene sí, sacro. exacto. entonces, Claro, el pudor es para mí, sí, o sea, yo siempre he Y entendido es- que el tema del Umberto Eco, no es Eco, el Darío Fo, el italiano, sobre el Ujú. tema de la sexualidad. Claro, el pudor como que es una parte, Estamos sobre tiempo, ¿verdad? sí, estamos es sobre parte de tiempo. esta sacralidad del ser humano, ¿no? Estamos- El sentirse, claro, el pudor, ¿qué es el pudor? El pudor es una cosa bonita. El grata. pudor, solamente déjame decirle el concepto de pudor. El pudor es ese conocimiento inconsciente que tenemos que somos divinos Exacto. y que como no hemos alcanzado eso al todo, a la divinidad máxima, nos vemos frente a eso como avergonzados. Gracias, Susana. Gracias, Susana. Jefe Francesca. Nos vemos en 8 días. Gracias, César. Y hay que invitarte mucho. Y hay que aprender bastante de ti. Muchas gracias, muchas gracias, Está muy encantada. bonito, Yo, le agradezco todo lo mucho, que sea comunicar lo que Muchas gracias. sé, esa es mi misión y aquí estoy. No, ha sido grato Dígame, para mí, llámenme, grato. lo que sea, yo siempre estaré dispuesta porque Pues aquí hablamos ahora en hoja de ruta y igual hago yo A un nosotros programa. nos interesa el tema de educación, yo creo que eso Sí. es parte fundamental realmente del concepto de educación. Partir de ese concepto de sacralizarnos como seres humanos para poder ser otra cosa, ¿no? Realmente ser la manera más hombres fácil de dignos, sacrificarse es aceptar tu placer. Claro. Sí. ser Lo humanos, que eres tú. recuperar humanidad. Yo creo que Gracias, Recuperar. Susana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ha sido muy grato. Quienes hacemos diálogo abierto entre lo sacro y lo profano, agradecemos su atención. Esperamos sus comentarios y sus sugerencias, en este afán de construir responsablemente la historia. Hasta pronto. Clap your hands, everybody, if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Son Blow, and las I want you 4 to know y that 59 these are the minutos. words.